En las profundidades del cementerio político salvadoreño, donde el FMLN yace en coma inducido por sus propios ladrones, sus dirigentes, su cúpula, surgió una figura tan improbable como penosa. Manuel "El Chino" Flores siempre fue el rezagado de la clase, de los políticos, el que llegaba tarde a las traiciones y temprano a las excusas, al que no le compartían nada. A partir de hoy me declaro en campaña y nos preparamos para una campaña grande, una campaña organizativa, una campaña de alianzas, una campaña fuerte. Soy simplemente un servidor del partido, un militante del partido, un soldado del partido al cual me debo. No voy a tener diferenciaciones, que no me vean como secretario general, sino como el compañero Chino Flores. Pero cuando aquella cúpula del partido se dio a la fuga con todo el dinero robado sin dejar huella y solamente problemas, cuando los grandes timadores abandonaron aquel barco que ellos mismos habían hundido, ahí apareció el Chino Flores, sacando pecho como el salvador de última hora. El político que nunca lideró nada ahora se erigía como el valiente defensor de un cadáver de partido. Así comenzaba un circo muy mediocre, donde hasta los perdedores tenían su momento de supuesta gloria, aunque sea para el día del velorio, el sepelio de aquel partido. Y entonces, en medio del naufragio más vergonzoso del FMLN, cuando los grandes ladrones de la cúpula ya habían huido con todos los bolsillos llenos y además sus ideales vendidos, apareció el Chino Flores, ascendió a secretario general del partido casi por descarte, como el último mesero que se quedaba limpiando aquel desastre después de la fiesta. Así, sin líderes reales, con los viejos corruptos huyendo, prófugos de la justicia, el Chino vio en eso una oportunidad dorada. Desde el primer día no disimuló su sueño, su ambición: ser presidente de la República. Decía que tal vez en el 2024, aspiraciones ambiciosas, aseguraba que también podía ser en el 2029, pero siempre con el FMLN. Entonces aquel político que había pasado un poco desapercibido como alcalde, como diputado, ahora daba la promesa de resucitar al partido de izquierda, convirtiéndose él en su nuevo Mesías. Y lo voy a decir otra vez, a partir de 2029 este país va a tener un presidente bueno. Ese voy a ser Jonathan, por fe. Porque según su brillante estrategia, lo único que necesitaba el FMLN para volver a gobernar era que él mismo, aquel eterno rezagado, ocupara la silla presidencial. Un plan bastante atrevido, ambicioso, pero patético. Revivir a un muerto usando al muerto como salvavidas, valga la redundancia. Y el verdadero derrumbe del FMLN no fue un accidente, fue un suicidio asistido. Cuando Nayib Bukele, el hombre que ellos mismos traicionaron, a quien quisieron destruir y expulsaron de sus filas, les arrancó el alma y se llevó consigo a medio país, allá por el 2019, el frente ya venía tambaleándose, pero Bukele le pegó el golpe y lo tiró en el ataúd. En esa oportunidad arrasó con el 53% de los votos y los mandó directo a un infierno electoral. El pobre Hugo Martínez, ex canciller, su candidato de cartón improvisado, quedó humillado con un tercer lugar muy lejano, con apenas un 14%. Con aquel partido que había gobernado por 2 periodos consecutivos, se desplomó al tercer puesto más vergonzoso de la historia política del país. De ser los dueños del poder pasaron a ser el hazmerreír, un cadáver político que aún respiraba por pura inercia. Y así, con cada elección posterior, el FMLN no solo perdía votos, se iba enterrando cada vez más profundo, convirtiéndose cada urna en una palada de tierra fresca sobre su propia sepultura. Y eso fue la constante elección tras elección. Pero justo cuando este partido parecía destinado a desaparecer bajo toneladas de desprecio popular, surgió de las cenizas aquel salvador improvisado, el Chino Flores. Con la solemnidad de él se presentaba como un profeta político de barrio, declaró que no solo iba a levantar otra vez a ese partido del coma profundo, sino que él mismo sería el próximo presidente de la República. Y aseguraba que, contra todo pronóstico, contra la lógica y la decencia, se inscribió como candidato presidencial con la cara de quien creía que iba a protagonizar una resurrección épica de una película de Hollywood. Él mismo hasta la actualidad lo ha dicho, que van a renacer, van a resurgir en lo árido entre las piedras contra todo pronóstico.
Pero en esa campaña 2024 lo que consiguió fue una cosa completamente diferente. Desde el mismo día de su inscripción, el país entero estalló en risas, memes, chistes, burlas, sin ninguna piedad y videos virales donde parecía más un personaje de comedia, bueno, es un personaje de comedia, que un aspirante al poder político del país. Absolutamente nadie se lo tomó en serio, ni sus propios militantes, aquellos fieles que intentaban disimular la vergüenza. La gran epopeya prometida se convirtió desde el minuto 1 en un reality show patético de la política salvadoreña. Pero él, convencido de su propio guión de héroe trágico, Chino Flores salió a su campaña prometiendo lo imposible, de volver al FMLN al poder, como si el pueblo salvadoreño sufriera de amnesia colectiva y estuviera ansioso por revivir los años más corruptos y mortales de este país. Pero mientras tanto, Nayib Bukele caminaba hacia una reelección con un apoyo aplastante, con encuestas que dominaba en un promedio del 90%. El Chino Flores recorría plazas, mercados, cantones con la energía de quien creía que por repartir abrazos y dar apretones de manos, discursos vacíos, podía cambiar su historia y la del partido. Y lo único que consiguió fue material de primera para las redes sociales. Cada foto, cada video, saludo se convertía al instante en el meme, la burla a lo largo de una viralización de redes sociales. El pueblo en general no lo veía como un candidato, lo veía como un payaso principal del circo político. Ese fue y sigue siendo su sello indeleble como dirigente del FMLN. El hombre que convirtió una campaña presidencial en un interminable festival de chistes ajenos. Pero avanzado el circo, llegó el día de las votaciones, aquel domingo que todos ya sabían cómo iba a terminar. A pesar de varios candidatos en la papeleta, Bukele arrasó con más del 85% de los votos y alcanzó una reelección con una paliza histórica. El Chino Flores, en su primer y patético intento de ser presidente, ni siquiera rozó la dignidad. Obtuvo un humillante 6%, ni la mitad de lo que sacó el Frente en la elección anterior. Un resultado tan miserable que ni los más optimistas del Frente se atrevieron a celebrarlo. Era un día negro, oscuro, una derrota dura, brutal y dolorosa. De esas que dejan el ego hecho añicos y al partido más muerto que nunca. En algún momento voy a llegar a la presidencia. No tengo prisa. ¿Ha considerado ser candidato para eso? Es que voy a ser presidente en su momento, no tengo prisa. Ya fui candidato. He sido alcalde, diputado. Pero claro, el Chino Flores, con esa capacidad innata de negar la realidad, salió a decir que había resistido y que el camino continuaba, la lucha sigue, decía. Pero bueno, claro, el camino a la fosa común de la historia política. Y pasado ese tremendo fracaso, rumbo a elecciones 2027, el Chino Flores aún coqueteaba con la idea de un segundo intento de correr para la presidencia. Con esa calma de quien creía que la política era un juego de mesa infinito, repetía que no tenía prisa, que podía participar las veces que fuera necesario, como si tuviera dos vidas políticas en un pacto con el diablo para seguir siendo candidato una docena de veces. Pero la realidad le terminó iluminando su oscuridad. Terminó desistiendo sin armar mayor escándalo. Y así, de la nada, apareció el perfil de el doctor Rafael Aguirre, un sindicalista sorpresivamente reclutado por el FMLN como un nuevo candidato a la presidencia. Al hombre que le debía tocar cargar a ese muerto y fingir que aún había esperanza. El Chino, mientras tanto, pasó de un próximo presidente a un asesor en la sombra, demostrando una vez más que su especialidad no era ganar, sino sobrevivir cómodamente en la mediocridad de aquel partido ya eliminado. Al final, hasta el propio Chino Flores tuvo que mirarse al espejo y aceptar la cruda realidad. Había fracasado estrepitosamente en todo. Quizá en alguna noche de insomnio comprendió que él y su partido FMLN ya no eran una opción política, sino un desecho histórico que el pueblo salvadoreño había desterrado. Entonces, toda aquella ambición desmedida de poder y de reconocimiento personal se estrelló contra un muro de rechazo popular tan sólido que ni sus discursos vacíos podían perforar. Jamás fue presidente, jamás será presidente. Ni en 2024, ni en 2027, ni el 29 que él apostaba que habría una elección, ni en el 2033, ni en el 2100. Y lo más penoso de todo es que, lejos de levantar el partido como él lo prometía, lo que hizo fue agarrar la pala y echarle 2 metros, 3 metros más de tierra encima a aquella tumba roja. El Chino no salvó al FMLN, lo enterró con sus propias manos
sonriendo para las fotos. Y así, con el relevo del doctor Aguirre para candidato a la presidencia 2027, el FMLN siguió fingiendo que aún respiraba. Pero ni el chino, ni el doctor, ni ningún otro candidato podría revivir lo que ya estaba muerto en la política. La bandera roja muy desgastada, rota, manchada de corrupción y desprecio popular, es un trapo que el pueblo salvadoreño ya no quiere ni para limpiar el piso. Manuel Flores intentó una resurrección épica, pero la historia política es cruel y clara. Algunos cadáveres no resucitan, solo se pudren. Al final, después de tantos sueños de grandeza, al eterno aspirante a la presidencia solo le puede quedar emprender la venta de sopa de pata en los mercados y seguir jugando capirucho con los pocos militantes que aún le aguantan y le acompañan. De esta manera, aceptar que la presidencia que tanto soñó se quedó para siempre en el terreno de los delirios imposibles. Fin de la historia. Fin de una era que nadie extraña y sin esperanza política para el partido de izquierda. Y ese fue el glorioso destino. Pasaron de ser gobierno, de tener un poder absoluto, los bolsillos llenos, a convertirse absolutamente nada. Sin presidencia, sin diputados, sin alcaldías, del paraíso al cementerio en tiempo récord. Esa es la realidad del FMLN, donde los sueños de izquierda terminaron convertidos en tumba de rechazo popular. Pero la opinión final es suya. Déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido, por llegar hasta el final. Se le agradece siempre estar pendiente de las publicaciones. Nos vemos hasta la próxima. Chao.